¿Sabías que tú te puedes volver rico en una crisis económica? Así es, a pesar de que una crisis económica significa pérdidas, bancarrotas, desempleo y hasta violencia, pues hay algunas personas que ven esta tragedia como una oportunidad para ganar dinero. Pregúntale a casi cualquier inversionista que tiene experiencia en los mercados financieros y te van a decir que una crisis o recesión es una oportunidad de oro para crecer. Y si hay algo que es garantizado en esta vida, es que vamos a ver no solamente una crisis económica en el futuro, sino que tú, por lo menos, vas a presenciar unas 4 o 5 en tu vida. Así que en este video yo te voy a explicar cómo tú te puedes aprovechar de una crisis económica. Y para poder empezar este video vamos a tener que viajar en el tiempo a octubre del año 2007. Los días de octubre la verdad que eran normales como cualquier otros, pero en los mercados financieros se estaba inflando una de las burbujas más masivas de la historia del capitalismo. Resulta que los bancos, fondos de pensiones y hedge funds estaban invirtiendo muchísimo dinero en derivados de bienes raíces. Estas inversiones eran esencialmente créditos hipotecarios. Gracias a estos créditos hipotecarios, cualquiera en los Estados Unidos podía comprar una casa y eso hizo que el mercado de bienes raíces se dispare. Todo el mundo que tenía inversiones en casas o activos relacionados con bienes raíces estaba ganando muchísimo dinero. Aquí en este gráfico ustedes van a poder ver cómo la bolsa también había llegado a niveles récord en octubre del año 2007. Nadie se imaginaba que la fiesta iba a parar y que se aproximaba una crisis económica monumental. Eso es muy importante que tú sepas. No hay forma de predecir el comportamiento de los mercados financieros. Cada crisis es causada por problemas distintos y son muy difíciles de predecir. Hay casos de personas que pudieron predecir el colapso que se avecinaba en el año 2007, como Michael Burry. Pero estos son casos extremadamente raros. Así que lo mejor que tú puedes hacer es no tratar de predecir una crisis, sino prepararte para una crisis. En fin, a pesar de que el mercado estaba subiendo sin parar, lo inimaginable pasó y durante los próximos 16 meses la bolsa se desplomó, cayendo más de 50% y llevando a la economía mundial a una crisis muy seria. Y es aquí donde llega la oportunidad. Para nosotros que vemos todo hacia atrás en la historia, es fácil decir que tú podrías haber invertido en la bolsa de valores en el peor momento. Pero acuérdate, en el peor momento, los bancos más grandes de los Estados Unidos, como Bank of America y Lehman Brothers, se fueron a la quiebra. Otros bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley y demás estaban al borde de la bancarrota. Así que es fácil decir que tú hubieras comprado acciones. La realidad es que había una retórica apocalíptica en los mercados financieros y se hablaba del fin del capitalismo. Pero es aquí donde tenemos que darle una pausa a todo esto. Uno de los hombres más poderosos de la historia, el barón de Rothschild, dijo en 1757, «Cuando veas sangre correr por las calles, es tiempo de comprar propiedades». Y es aquí donde nosotros tenemos que separar la psicología irracional humana y tratar de ver las cosas de una manera más racional. Es muy difícil que este mundo se acabe. La destrucción de esta sociedad global va a requerir de una guerra nuclear o un impacto de algún asteroide. Todo lo demás significa que vamos a sobrevivir y algún día la tormenta va a pasar. Es decir, acuérdense, la economía depende del movimiento de dinero, intercambio de bienes y servicios y el desarrollo de la sociedad. Y si la sociedad va a seguir existiendo, entonces la gente va a seguir consumiendo, sea con o sin crisis. Así que acuérdate siempre de eso. Una crisis es una oportunidad para poder comprar bienes y activos en descuento. Ahora, ¿cómo pudiste haber reaccionado tú en esa situación? Es decir, si te enfrentabas a una crisis como la del 2008, pues si tú eras una de las pocas personas que tenía dinero líquido, felicidades. Para ti va a ser muy fácil aprovecharte de esta situación. Lo mejor que tú puedes hacer es comprar acciones cada día o una vez cada semana cuando empiece a caer la bolsa. ¿Por qué comprar cada día y no de golpe?
Pues este es un término que se llama Dollar Cost Averaging. Es decir, nadie sabe si la bolsa va a seguir bajando o si se va a recuperar de inmediato y va a volver a subir. Así que al comprar una vez al día o una vez cada semana, tú bajas tus riesgos, pero también te llegas a aprovechar de los precios bajos. Luego, yo siempre digo que lo ideal es tener un portafolio de acciones bien diversificado y comprar todo tipo de acciones en distintos países y monedas. Pues en este caso, lo aconsejable no es eso. En este caso, tú deberías tener un portafolio de acciones diversificado, pero dándole preferencia a inversiones de bajo riesgo. Esto tú lo haces al invertir en industrias y países de muy bajo riesgo, como los Estados Unidos, Alemania o Suiza. Luego, las industrias que deberías estar comprando son de bienes raíces, de consumo básico, como los supermercados, por ejemplo, todo lo que es producción de comida y también plantas eléctricas. Este tipo de industrias son indispensables para la sociedad e históricamente han podido aguantar crisis y desastres. Luego, otro detalle muy interesante de estas industrias es que ellas también aguantan periodos de inflación, los cuales son comunes durante o después de una crisis. Ahora, si tú deseas tener un poco más de diversificación, pues también puedes invertir en empresas de energía y recursos naturales como empresas petroleras o empresas mineras. Estos recursos naturales son indispensables para la economía y normalmente pierden muchísimo valor durante una crisis. No obstante, a lo que la economía se recupera, estas poco a poco van subiendo de valor, ya que este tipo de recursos son necesarios para la recuperación. Y sí, efectivamente, si tú hubieras tenido liquidez e invertido como te acabo de mostrar en el año 2008, pues en un par de años tus inversiones se hubieran duplicado o hasta triplicado. Pero esa es una situación muy sencilla y no hay muchas personas que tienen dinero líquido precisamente en una crisis. Por lo tanto, ahora quisiera que hablemos de la crisis sanitaria que hemos vivido y qué es lo que tú pudiste haber hecho para aprovecharte y prepararte. Como les decía, la regla número 1 de la economía es que vamos a ver muchas crisis en el futuro y estas van a empezar por razones distintas e impredecibles. Lo que sí es común en una crisis es que meses o años antes de la crisis hay un periodo de fiesta y exageración. Esto se ha visto en la Gran Depresión del año 1929, se vio en la crisis que ya discutimos del 2008 y también se vio antes de la crisis sanitaria del 2020. Esa es una de las primeras alarmas que tú siempre tienes que tomar en cuenta. Cuando el mercado está subiendo sin parar y por muchos años, es hora que tú empieces a ser cauteloso y te prepares. Ojo, aquí la palabra clave es la preparación. ¿Qué significa eso? Pues no inviertas en acciones y activos que son difíciles de liquidar y que pueden perder su valor muy rápidamente. Es preferible invertir en acciones y activos de industrias como bienes raíces, comida, supermercados y energía. Estas son industrias aburridas comparadas a las de tecnología y medicina, pero al ver que hay una fiesta en el mercado financiero y a todos les está yendo bien, es prudente empezar a comprar este tipo de activos. Luego, tienes que repasar tus finanzas personales y dejar de gastar en cosas innecesarias. Esto es algo que yo siempre aconsejo, pero en épocas donde todo el mundo está gastando y gozando, es muy importante que tú empieces a dejar de gastar e invertir ese excedente en activos seguros como el oro o bonos del Estado. Ahora, si tienes deudas caras, es muy importante que las liquides lo más rápido posible, en especial las que tienen intereses muy altos, pero mantén las que tienen intereses bajos para que tengas liquidez. ¿Por qué te digo esto? Pues el momento que llegue una crisis, los bancos que sobreviven la tormenta normalmente empiezan a dar créditos muy atractivos. El mismo gobierno de ese país incentiva a los bancos para que presten dinero. El problema es que hay muy pocas personas que se pueden aprovechar de estos créditos. Así que es de suma importancia que tú liquides tus créditos caros que tengas y te alistes para recibir créditos durante la recuperación. Pero ahora volvamos a los hechos. Efectivamente, en el año 2020, justo antes de la crisis, el expresidente Trump y muchos otros políticos hablaban que estábamos en la mejor época económica en la historia. Todo estaba subiendo de precio y la bolsa de valores no había subido tanto por tantos años.
Muy pocas personas creían que se iba a venir una catástrofe económica y peor, siendo una crisis sanitaria. Es aquí donde tienes que aplicar lo que te mencioné y te prepares. Porque en marzo del 2020 vino un colapso tan intenso que nadie sabía qué hacer. La bolsa se desplomó en cuestión de semanas, las casas no se vendían y todo el mundo estaba en pánico y con miedo de enfermarse. Y ya que tú estabas preparado, es aquí donde pudiste entrar y empezar a comprar todo tipo de cosas. Y si decides comprar activos, compra de los más desesperados. Estas personas que entraron en pánico ya no usan su raciocinio y van a vender a toda costa, sea a ti o a otro oportunista. Pero en este caso lo tenías que hacer muy rápido porque esta crisis fue distinta a las demás. Los bancos centrales y los gobiernos empezaron a imprimir dinero como nunca antes para evitar el colapso social. Esto hizo que los mercados financieros y el mercado de bienes raíces se recupere rapidísimo, como verán en este gráfico. Pero eso hubiera sido hasta mejor para ti, ya que la recuperación hubiera sido aún más rápida. Ahora, ya que tú sabes qué hacer ante una crisis y durante una crisis, eso me lleva a preguntarte a ti, ¿estás preparándote para la próxima crisis? Es decir, ten en cuenta que sigue habiendo un riesgo muy grande de una crisis en este año, el próximo o en 5 años. La economía está muy frágil y se ha impreso muchísimo dinero. Entonces, acuérdate, siempre hay que estar preparado para una crisis, nadie puede predecir una crisis y cuando empieces a ver que todo el mundo está ganando dinero sin hacer mucho esfuerzo, ahí es cuando tú tienes que prepararte para los tiempos de las vacas flacas. Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video sobre las mejores inversiones que tú puedes hacer. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.